González Durán, estamos hoy pues otra vez en Multiversidad con un invitado de lujo. Sí, Antonio Callejo, aquí estamos con... ¿Lo presento? Sí, por favor. Bueno, ya todo el mundo lo conoce. Y lo está viendo además. Así es. El doctor Miguel Borge Martín, exgobernador del estado. Y hoy pues, vamos a hablar a propósito de multiversidad y obviamente el papel importante que tuvo usted y tiene todavía en la historia de Quintana Roo con aquella iniciativa importante de haber creado la Universidad de Quintana Roo. fundador de la Universidad de Quintana Roo, creador de la Universidad de Quintana Roo. Doctor, es un gusto tenerle aquí y vamos a comenzar pues por el principio. A ver, sí, claro. ¿Cómo nació la idea Esa es una muy buena pregunta. de crear la Universidad de Quintana Roo? ¿Siendo usted gobernador o desde antes ya tenía usted la idea? Desde antes, Jorge. Esa es una pregunta que me ha hecho mucha gente siempre. Y les digo que esta idea yo la asimilé desde que era adolescente, tal vez, de los adultos mayores de Cozumel, que en esos tiempos siempre expresaban dos aspiraciones grandes. Una, porque no lo teníamos, la conversión del territorio a Estado. Sí. Ellos querían que Quintana Roo fuese un Estado libre y soberano, lo que llamaban el autogobierno, ¿no? Y la otra era que Quintana Roo tuviese una universidad. Yo lo escuchaba, tenía 13 años, 14 años. Que hubiese una universidad en el Estado para que los jóvenes quintanarroenses no tuviesen que irse lejos de sus familias para estudiar cuando las familias podían enviarlos a estudiar. Sí. Y esa aspiración ahí se me quedó. Pues luego va pasando el tiempo, la vida lo va llevando a uno por diferentes caminos y uno se va en esos caminos de la vida. Y pues me toca ver los esfuerzos que se habían hecho antes por crear una universidad que no habían dado resultado. Durante la campaña del primer gobernador electo de Quintana Roo, el licenciado Martínez Ros, me toca también ver que él tenía ese interés y casualmente a mí durante su campaña me encarga hacer la recopilación y el acopio de toda la información relacionada con la educación. Y la demanda por una universidad estaba vigente, era vigente. Y bueno, pues estas ideas yo las voy madurando y cuando ya soy senador de la República, pues la idea estaba ahí, estaba en mí, ya ante la expectativa de poder llegar a ser gobernador del estado, ¿no? No era un hecho, pero yo sabía que estaba en esa coyuntura que podía darse y se dio. Y yo sabía que iban a haber muchas piedritas en el camino para crear una universidad. Entonces todo comienza con la designación del secretario estatal de educación. Construimos varios colegios de bachilleres, más que los que habían, porque de esa manera yo estaba haciendo a un lado una piedrita. Estaba seguro que al negociar con la federación, lo primero que iba a salir en la mesa de plática era que ¿para qué quieres una universidad, gobernador, si no tienes egresados del nivel medio superior? Entonces nos abocamos a esa tarea, lo hicimos, y ya más adelantito comenzamos a trabajar con el proyecto de la universidad para Quintana Roo. Tenía yo a mi interlocutor, que fue el doctor Enrique Carrillo Barrios Gómez, y contamos con la asesoría de un grupo numeroso de asesores en educación superior, en la ciudad de Chetumal. Manejamos un par de opciones, manejamos un campus que para mí era así el ideal del campus, pero eran terrenos muy fangosos y los costos se volvían altísimos y no teníamos todo el dinero para hacerlo, ¿no? No disponíamos de los recursos presupuestales para tanto gasto. La otra opción era la que se dio, donde está actualmente el campus de la ciudad de Chetumal. Prolongamos el Boulevard Bahía hacia allá, llegaba hasta la Insurgentes y lo alargamos
Y quedó bien, quedó muy bonita porque el proyecto tuvo un concepto arquitectónico que, si bien yo platiqué mucho sobre el tema, era muy difícil definir lo que era una arquitectura caribeña. Hay rasgos de esos edificios que tienen parecido con algo de lo que es la arquitectura que tienen las construcciones que hay en el Caribe. Sí. Y eso le dio una cierta personalidad. ¿Cómo se definió la fecha de la firma del decreto, del documento que crea la universidad? Una fecha de agenda, Jorge. Nosotros ya teníamos el proyecto de decreto, obviamente. Ese proyecto había sido revisado por el jurídico de la presidencia, porque estaba previsto que el presidente firmara como testigo de honor. Y el presidente de la República, aún firmando como testigo de honor, debe de recibir la asesoría jurídica necesaria para firmar. Si la asesoría jurídica del presidente dice ya todo está bien, él firma. Antes de eso no firma. Entonces se presentó el proyecto, se hicieron algunas modificaciones pertinentes, nada sustancioso respecto al contenido mismo del decreto, y se programó para una fecha en la que el presidente viniera de gira por Quintana Roo. Sí. ¿El proyecto sigue en esencia o ha tomado un rumbo distinto? El proyecto cambió porque originariamente lo que teníamos en la cabeza, y la universidad se fue yendo por ese camino, pero con algunas variantes, era la nueva Universidad Mexicana, una universidad de quinta generación. Yo estudié en el Politécnico, soy egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Poli, pero en esa época el nivel de estudios de licenciatura, ingenierías y demás se daba en un esquema de tercera generación. La cuarta generación comienza a darse un poco con el nacimiento de la UAM, Ajá. la Universidad Autónoma Metropolitana, donde ya los planes de estudio estaban configurados de otra manera. Sí. Y nosotros queríamos ir a la quinta generación, en donde ya se ponía mucho más énfasis en la enseñanza-aprendizaje. El decreto de la creación, que yo le llamo su acta de nacimiento, el decreto de creación de la Universidad de Quintana Roo, pues es una exposición también del proyecto y de las aspiraciones mismas de la universidad al entrar en funciones. Y pues la fecha de su firma coincidió con una gira presidencial. Bueno, alguien me decía, ¿y cuál fue su momento más feliz alrededor del proyecto de la universidad? Obviamente el momento más feliz fue el de la firma, ¿no? El de la firma del decreto por el que se creaba, por el que nacía la Universidad de Quintana Roo. Oiga, y su momento, bueno, hubieron momentos muy difíciles, porque a veces las cosas se platican pero no se entienden, o si se entienden no se quieren aceptar. Como decimos, se dicen de dientes para afuera, pero no tienen una contraparte real. Tuvimos un problema, primero, el financiero, porque también para quitar obstáculos, y yo tengo que reconocer el día de hoy que nuestra Universidad de Quintana Roo al Estado le resulta cara, pero ahorita voy a aclarar por qué también. Pero yo le quería poner las cosas fáciles a la Federación, porque si no tampoco me iba a apoyar para crear la Universidad de Quintana Roo. Pero por los tiempos en que estamos trabajando el proyecto de la Universidad de Quintana Roo, el gobierno federal de aquel entonces tenía prioridad en los sistemas de las universidades tecnológicas. Las UTES comenzaban. Es algo parecido a lo que ocurrió cuando se quiso crear la universidad en 1975-76, que la prioridad del gobierno federal era el sistema de institutos tecnológicos regionales. Hoy, institutos tecnológicos de la ciudad tal, de la ciudad tal, de la ciudad tal, ¿no?
Y eso se hizo en Chetumal, en aquella ocasión, que era el Instituto Tecnológico Regional de Chetumal. Pues a mí me toca enfrentarme con el muro de las universidades tecnológicas. Y esto da lugar a pláticas razonables, decentes, civilizadas con el secretario de Educación, escribiendo argumentos. Hasta que un día yo le dije al secretario de Educación, oye, secretario, yo soy un politécnico, estudié en el Poli, estudié en una universidad americana, una universidad francesa, fui alumno de la UNAM en los prerequisitos de la maestría de planeación de la Facultad de Ingeniería. Y yo sé que lo que Quintana Roo necesita es una universidad, no una universidad tecnológica. Resulta que me voy enterando a través del jefe de Estado Mayor, pero particularmente a través del secretario particular del presidente, que ni el secretario de Educación ni el secretario de Programación y Presupuesto estaban de acuerdo en que se creara la Universidad de Quintana Roo. Que el secretario de Educación decía que debía ser una universidad tecnológica y el secretario de Programación decía que no había dinero, cosa que ya estaba meses atrás platicada. ¿Sí? Y pues, ¿qué haces? Pues no te puedes cruzar de brazos, ¿no? El propio secretario particular del presidente me dijo, gobernador, habla con ellos, porque ellos están en esa posición. Y tuve que ser muy drástico, y cuando lo veo así hacia atrás, como que me aventé fuerte, ¿no? Porque le dije al particular, mira, voy a hablar con ellos, pero si por alguna razón se elimina del programa de la gira presidencial la firma del decreto por el que se crea la Universidad de Quintana Roo, se cancela la gira del presidente a Quintana Roo. Así se lo planteó al señor. Porque no voy a estar yo, ni va a estar ningún presidente municipal, ningún funcionario estatal, ni municipal. Te pido, por favor, que se lo digas al señor presidente. Porque esto ya está muy platicado. Yo soy muy institucional, incapaz de meterle un gol de media cancha al presidente, pero si por alguna razón esto se elimina del programa, se cancela la gira del presidente. Y díselo al presidente. El presidente tenía un interés enorme en ese proyecto de la Universidad de Quintana Roo. Entonces no así el secretario de Educación. Yo se lo digo al particular, díselo al presidente, porque yo sabía que el presidente iba a reaccionar, si él siempre había estado interesado en eso. Bueno, los localizo a los dos y vuelvo a charlar con el secretario de Educación y finalmente, dándole todos mis argumentos, que eran muchísimos, me dice, ok, Miguel, adelante. Y ya hablo con el secretario de Programación y Presupuesto y lo vuelvo a convencer, está bueno, Miguel, adelante. Entonces ya le hablo al particular y le dije, ya hablé con los dos, ya están de acuerdo. Como lo estaban, pero ya están de acuerdo. Hoy ya quedé con ellos. Pero te repito, dile eso que yo te dije al presidente, que no se les vaya a ocurrir eliminar la firma del programa de la gira, porque se cancela la gira. Entonces ahí, ese fue un momento muy duro. Decía yo, el momento más feliz, el de la firma. Sí. Que el presidente, cuando habla, yo estaba entendiendo sus palabras, porque yo estoy interpretando lo que él dice en términos de este jaloneo final que hubo. Y él se refiere a que esa universidad de Quintana Roo se crea, esta universidad, por la tenacidad de su gobernador, por la fuerza con que tocó las puertas. Que pudo desatar ese grave nudo. ¿Sí? Yo sabía a qué se estaba refiriendo el presidente. Sí. Nadie sabía lo que estaba pasando, lo que decía el presidente. Doctor, hoy día ya hay exalumnos. Sí. Por ejemplo, está el caso del propio rector, Ángel Rivero Palomo, que él es egresado de la Universidad de Quintana Roo, después hizo toda una serie de un excelente perfil académico. Y ahora pues es el rector. ¿Qué siente cuando ve a alguien así? ¿Qué siente usted? Se siente bonito, se siente bonito. Son cosas que te imaginabas, pero que no habías visto. Entonces, cuando la imaginación se convierte en algo real, genera un efecto de mucha alegría, de mucha emoción, ¿no? Porque pues se cristaliza algo que a lo mejor primero, en ese adolescente de 13, 14 años, fue como
simplemente palabras, y ya después más adelante como un sueño, como una idea, un modelo, una cosa. Y ya cuando ves un egresado dices, carajo, ¿no? Claro. Qué cosa más bonita, ¿no? Qué cosa más Claro. bonita. Y además porque yo tengo una creencia enorme en la educación, pero particularmente en la educación superior. Ahí está la capacidad de una sociedad para generar futuros. Claro. Ahí está el pivote que puede lanzar a la sociedad a donde quiera. Todo es importante, todos esos pasos que dimos son importantes. Pero esa sin última el nivel etapa. superior, si imaginamos un país sin nivel superior, no hay futuro. Ese país no tiene capacidad de construir futuro y tiene que traer gente de fuera para que le construyan su futuro, que a lo mejor no es el de él, ni se apega a su cultura. ¿Sí? Claro. Esa es la Claro, parte muy- interesante de la educación superior. Sí. Entonces yo veo un egresado de la UCRO, del nivel superior, yo sé que ahí está un agente del cambio. Cumple 25 años la universidad. En mayo, ahora en mayo, sí. Tenía usted 48, 47 años de edad cuando se firmó el decreto de su creación. Pues échale de 1981, 48 años. 48 años. 48 años, sí. ¿Y ha visto su crecimiento, su consolidación? Sí, a mí, ¿No ha Igual- permanecido usted ajeno a la evolución de la universidad? Quizá como espectador, como... no, viendo, siempre me han tenido mucha consideración. La comunidad universitaria siempre ha sido muy deferente conmigo, me ha tenido mucha consideración. Yo he sido muy respetuoso del entorno en que se mueve la universidad. Lo que quería decirles es que porque esto es importante, cuando se echa a andar el impuesto sobre nóminas, a la universidad se le asigna el 65 al 70% de esos recursos, porque yo tengo un principio, y en aquella época era muy válido aplicarlo, de que lo bueno cuesta. Queremos una buena educación, cuesta. Sigue siendo Sí, eso- válido ese principio. Sí, no, pero lo apliqué en aquel momento. Sí. Entonces yo tengo que darle a la universidad una cantidad de recursos enorme para lo que se pensaba en aquellos tiempos, suficiente, ¿sí? Y no le tenía miedo al peso sobre peso. Peso estatal, peso Para federal. el paso, vamos. Paripasu le llaman, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora desde hace Ya algunos pasó el años. tiempo, ¿verdad? Entonces tenía muchos recursos que luego se le quitaron. Estaba dividido para los tecnológicos una parte y para los maestros, para la superación profesional de los maestros, otra parte. Hoy la universidad ya habría terminado el campus Cancún hace rato. Claro. Claro. No tendría que estar esperanzada que lo que se la apruebe, pero se lo quitaron. Así Pero es. bueno. Pues nos da un panorama muy... No, y unas Correcto, anécdotas también son verdaderas perlas. Pues quedarán para la historia, esa es la realidad. Sí. Quedarán para la historia. es Ya un voy legado- entrando a la historia al un legado rato. importante. Y le agradecemos mucho además que nos haya compartido encantado, esta encantado. anécdota a propósito de los 25 años de la universidad. Y pues vamos a despedirnos. Muchas Así es. gracias. No, Gracias, encantado, doctor. muchísimo gusto. Muy bien. Muchísimo Pues esto gusto. fue Multiversidad. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.